Gracias, Francés, por tu amable presentación y por esta relación ya de años y por traerme además desde Barcelona aquí en coche, que nos ha dado una oportunidad para poder hablar tranquilo después de estos años de pandemia que nos han tenido encerrados a todos. Gracias al señor arzobispo por la invitación a su diócesis, a esta cátedra de pensamiento cristiano, y gracias a todos ustedes por, entre este pluralismo de ofertas, de este mundo lleno de posibilidades, en este día elegir estar aquí pensando el tema de la cura y el tema del cuidado. Bueno, a mí me toca un tema sencillo, muy modesto, muy limitado, que se llama cuidar el mundo. Por eso lo primero que yo querría decir es que yo simplemente lo que voy a hacer es abordar este tema desde una perspectiva limitada, desde una ventana. Cuidar el mundo es un título que a mí me desborda y yo voy a intentar abordar el tema del cuidado del mundo desde una perspectiva muy concreta, que es desde una perspectiva moral, abriéndome después a un fundamento antropológico y dejando abiertas algunas cuestiones de trascendencia. Y lo voy a hacer desde lo que sé, de lo poco que sé, que es desde la bioética, desde la teología moral y desde la ética de las virtudes. Son tres cosas que algo he aprendido en estos ya 30 años en la universidad. Esto es lo que tengo y esto es lo que vengo a ofrecer y a compartir con ustedes. Primero haré un marco de presentación muy breve, hablaremos del cuidado del mundo desde la bioética, el cuidado del mundo desde la teología moral y el cuidado del mundo desde la ética de las virtudes. Este es el esquema de lo que vamos a hablar en esta conferencia, que espero que les ayude por lo menos a ordenar algunas ideas. Lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de cuidar el mundo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las heridas de este mundo, las fracturas de este mundo, son muchas. Pero sí que es verdad que con nuestra mirada, con nuestra sensibilidad, nunca podemos ver todas las fracturas del mundo. Somos enormemente limitados. Y cada época, cada década, cada momento, se fija en una serie de fracturas. Y ponemos en el centro algunas fracturas. En la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente la preocupación era preservar en este mundo ciertas áreas de especial valor ecológico. En los años 50 y en los años 60, con el gran desarrollo de la industrialización, el problema era la contaminación, el problema era el crecimiento demográfico, el problema era ya que se veía venir después de la Segunda Guerra Mundial, el problema de la energía nuclear y el tema de la tensión de las amenazas nucleares. En los años 70 y 80 la mirada humana se fijó ya en otras grietas de la humanidad, en otras grietas de nuestro mundo, en la deforestación, la gran deforestación que ocurrió en Asia, en África, en el Amazonas, el problema de la biodiversidad, los problemas del agua, el consumismo, el turismo descontrolado. En los años 90, ya terminando el siglo, con otra conciencia, con otra mirada, con otra sensibilidad, las grietas que se presentaron, que a la gente le empezó a preocupar, que a los estudiosos y a los investigadores les preocuparon, fueron otras. Tomamos conciencia del cambio climático, del envejecimiento de la población, del agujero de ozono, de la lluvia ácida. Y ahora estamos en otra época donde las preocupaciones curiosamente son de distinto tono. Hay una preocupación por las nanotecnologías, por los organismos modificados genéticamente, por la ingeniería genética, y sobre todo estamos en el marco de los objetivos del milenio y lo que ya el doctor Torralba ha apuntado, los objetivos, digamos, del año 2030 de desarrollo sostenible. Estamos en ese contexto, por lo cual lo primero es tomar conciencia de que cuando nos acercamos a este mundo maravilloso que nos rodea, siempre vemos una parte. Los seres humanos somos limitados y nunca tenemos la capacidad de descubrir todas las grietas. Ver todas las grietas nos derrumbaría.
y cada época afronta unas grietas, y cada época se centra en curar unas grietas del mundo. Pero si hay algo fascinante de la época actual y de los objetivos del desarrollo sostenible, es que nos han intentado poner un marco completo e integral de todos los temas. Y quizá esto es lo más novedoso de hoy, darnos cuenta que todas las grietas están conectadas, todas las heridas de nuestro mundo están conectadas. El fin de la pobreza está conectado con el hambre, con la salud y el bienestar, con la salud, con la igualdad de género, con el problema del agua limpia, con el problema de las energías, con el problema de los modelos de trabajo, con el problema de la industria, con el problema de la reducción de las desigualdades, y así hasta los 17 objetivos. Quizá ahora, en esta mirada que tenemos hacia el mundo, en esta década, en este siglo XXI, lo que intentamos es descubrir que todas las grietas están unidas. Y a esas grietas ha unido la conciencia que vivimos en un sistema muy de interrelaciones, pero un sistema también cerrado. Vivimos en un pequeño planeta, en una pequeña nave espacial, que tiene sus recursos limitados y que tiene unas posibilidades y que tiene unos límites. Y esos límites hacen que tengamos unos límites no solo de mi comunidad, no solo de mi país, sino como planeta Tierra, tenemos unos límites planetarios. El gran autor por referencia, Rockström, en 2009 ya nos habló de los límites planetarios de este planeta maravilloso que es el planeta Tierra. Y al ver esos límites y contemplar esta realidad con múltiples heridas abiertas, no todas las heridas son igualmente graves. Y descubrió que hay varias donde los límites planetarios, los límites de la carga sostenible que este planeta puede cargar y que ya está asfixiado y ya está agotado, se han sobrepasado. Y entre ellos está sobre todo el tema de la pérdida de la biodiversidad, el tema del ciclo del nitrógeno y el tema del cambio climático. Empiezan a ser preocupantes otros temas, como la acidificación de los océanos o, por ejemplo, la deforestación. Tenemos muchos temas delante, pero estos 5 temas son temas que verdaderamente nos preocupan. Y a esos temas, a esas heridas, a esas grietas, hay que unir hoy otra grieta. Una grieta que es la guerra de Ucrania y las otras guerras olvidadas. El Papa Francisco ante la ONU, el año 2015, dijo claramente una cuestión que es importante. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. La guerra está conectada con el tema medioambiental y claramente también es una herida, esta 6ª herida urgente que tenemos delante. Yo no voy a hacer una exposición de datos científicos, como he dicho, voy a hacer una exposición de lo que sé, de lo poco que sé. Entonces, bueno, primero planteo estos datos, como decía nuestro bueno y buen amigo Javier Gafo, empecemos con los datos. Estos son los datos, estos son las heridas. ¿Cómo abordarlas? Cuidado del mundo. Cuidado del mundo, ¿qué es cuidar? 2 cositas antes de entrar. Tenemos estas heridas. Ante la herida, ¿qué es cuidar? Cuidar no se cuida desde la distancia. Cuidar no se cuida desde el análisis racional, desde un juicio. Cuidar no se cuida desde la imparcialidad. Ya nos lo enseñó Carol Gilligan. Cuidar se cuida desde la cercanía, desde la relación, desde la proximidad, desde lo concreto. Entonces, cuando hablamos de cuidar el mundo, estamos hablando de cuidar el mundo desde la perspectiva de Gilligan. Cuidar desde las relaciones. No es solamente un análisis racional, e incluso no es primariamente un análisis racional. Cuidar, y todos lo sabemos, todos ustedes que están aquí esta mañana, cuidar es atender necesidades. Ser sensible a las necesidades del otro. Descubrir el grito de la tierra, las heridas de la tierra, y es acoger esas necesidades. Por eso, cuidar el mundo es un cuidado responsable. ¿Pero responsable de qué? Responde ante las necesidades de este mundo, ante esas necesidades urgentes que hemos dicho, ante esta deforestación, ante este cambio climático.
Esto es el cuidado. Cuidado que se acerca, cuidado en una relación, cuidado que responde a unas necesidades. Cuidado como cuida una madre. Cuando hablamos de cuidar el mundo, como cuida una madre. Pero no solamente en el sentido de dar a luz y en un sentido reproductivo. Cuidar como cuida una madre a su hijo, que no piensa qué es lo que tiene que hacer cuando llora con las noches, sino simplemente se levanta de una manera. Cuidar como cuida una madre, que no simplemente es dar a luz, sino es generar una nueva vida al mundo, recrear al mundo, inventar al mundo, dar esperanza al mundo, crear nueva cultura en el mundo. Entonces, cuidar el mundo es cuidar como cuide una madre. Cuidar el mundo, y aquí pongo la foto del libro de nuestra siguiente ponente, nuestra compañera Esther Busquet, es también como cuidan los profesionales de la salud. Cuidar el mundo, esta actitud de cuidado que nos convoca aquí el profesor Torralba este día, es cuidar como cuidan los profesionales de la salud, con competencia, pero cuidan a enfermos que han perdido la firmeza, que están rotos por la enfermedad, y les cuidan con compasión, con competencia, buscando un entorno seguro y claramente con compromiso, con compromiso. Esto es cuidar. Cuidar es compromiso. Cuidar es competencia. Por eso cuando estamos hablando de cuidado es una bella palabra, pero es una bella palabra que tiene al lado unas palabras maravillosas, que implica relación, que implica responsabilidad, que implica compromiso, que implica competencia, que implica compasión. Cuidado, también como el profesor Torralba nos ha enseñado a algunos hace muchos años. Cuidar es, en el fondo, entrar en una relación bimembre, donde hay un ser carencial y otro que puede atender. Cuidar es, en el fondo, entrar en una relación donde, con el mundo en este caso, donde uno escucha el dolor del otro, la herida del otro, el sufrimiento del otro, es primero escucha, porque en la relación de cuidado lo primero es escuchar, lo primero es oír, aunque a veces ni veamos, pero lo primero es la escucha. Lo segundo, ante esa palabra, ante esa herida, la compasión, el sentimiento, y tercero, la cercanía, el tacto. Cuidar es contactar, es proximidad, es epidermis, es rozar, es acariciar. No es distancia imparcial. Cuidar es cuidar no solo al hijo, no solo cuidar a los míos, no es cuidar a mis cercanos, no es cuidar a mis vecinos. El cuidado tiene a lo largo de la historia un concepto amplio. Epimeleia en griego, o la cura en latín, tiene un sentido muy amplio. Por eso me ha alegrado esta propuesta de un cuidado del mundo. Cuidado del mundo porque la palabra cuidado, epimeleia ya desde el griego, pues tiene un sentido de cuidar la polis, cuidar el pueblo, cuidar la familia, cuidar la casa, cuidar el honor, cuidar el mundo, cuidar el trabajo para sostener el mundo, cuidar al niño, cuidar el cuerpo. Cuando hablamos de cuidado es una palabra que tiene un campo semántico enorme, e incluso en la tradición cristiana, en los primeros siglos, en la patrística, la palabra cuidado aparece mucho en la tradición cristiana. El cuidado del buen samaritano, el cuidado del diácono, el cuidado de la iglesia de Dios, el cuidado de las viudas, el cuidado del alma, el cuidado de las pasiones, cuidar como un pastor, cuidar como un guardián, cuidar como un custodio de alimentos, el cuidado del episcopos, cuidado episcopal, y el cuidado de los enfermos, de los moribundos. Por eso la palabra cuidado es una palabra amplia. Y pasamos de esta primera parte de aclarar primero los problemas, segundo qué es el cuidado, a las tres enfoques que quiero yo abordar esta mañana. El primero, cuidar el mundo y la bioética, cuidar la tierra y la bioética. Desde la bioética, el tema del cuidado del mundo ha sido un punto importante desde los comienzos.
Y lo primero que nos han enseñado los precursores de la bioética es que el cuidado tiene que tener un sentido amplio. Precisamente Aldo Leopold, en su Land Ethics, en 1948, en su Ética de la Tierra, ya nos advirtió que hay que cuidar no solo a nosotros mismos, no solo a los otros, sino que hay que cuidar la Tierra. Y hay que cuidar la Tierra porque la Tierra no es simplemente un objeto, no es simplemente una propiedad, no es simplemente un recurso. Y ante la Tierra, ya decía él en 1948, es importante que los seres humanos generemos un sentimiento de empatía ante la realidad del mundo, Y empieza a hablar de una palabra que a veces nos asusta, pero es un sentimiento. Esto es algo más que una idea, es un sentimiento. La evolución de una ética de la Tierra es tanto un proceso intelectual como emocional. Tenemos que incluir en nuestra comunidad moral no solo, digamos, a los seres humanos, sino la Tierra. Walter Schweitzer claramente también nos empieza a hablar de la reverencia ante la vida, ante toda vida, la importancia de ampliar en nuestra dimensión moral las fronteras de a quién dirijo mis acciones. También a toda vida y a toda vida que en el fondo está reverenciando, digamos, todo lo que es la realidad. Y él dice, yo soy vida que quiere vivir en medio de una vida que quiere vivir. O Peter Singer, en sus estudios de los años 70, sobre la importancia de una sensibilidad y ampliar nuestro campo moral al mundo de los animales. Pero sin duda hay dos autores que tenemos que pensar en estos temas. El primero claramente es Hans Jonas. Hans Jonas nos dice que en este mundo que vivimos, con una tecnología poderosa, vivimos en una época que tenemos que tener conciencia que somos la primera época que puede destruir el mundo. Vivimos una época donde la tecnología voraz, la ciencia sin humanidad, la ciencia sin conciencia puede desalmar el mundo. Las armas pueden desarmar el mundo. Y claramente a él le preocupa esta situación, que hoy en parte se está repitiendo. Y ante esta realidad, lo que él dice es una reflexión muy interesante. En esta conciencia que el ser humano es el primero que toma conciencia que puede vivir en un mundo en el cual puede acabar, la clave es darnos cuenta que a mayor poder como el hombre tiene hoy, gran poder con su tecnología, mayor responsabilidad. Por eso la palabra clave que aparece en su ética, que tiene que tener en cuenta el mundo, es la palabra responsabilidad. A mayor poder, mayor responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad para Hans Jonas? La responsabilidad con este planeta Tierra, que tiene que sobrevivir. Pues la responsabilidad es un sentimiento. La responsabilidad es un sentimiento. La responsabilidad es un sentimiento movido por la imaginación. Los seres humanos ante el planeta Tierra podemos ser responsables, y ser responsables es tener la imaginación, pintar con nuestra imaginación, que con nuestras acciones podemos destruir el mundo o podemos mejorar el mundo. Y esas acciones por las cuales podemos mejorar el mundo, podemos reorientar el mundo, cambiar este cambio climático, cambiar cómo estamos tratando los océanos, cambiar tantas cosas, ese cambio que nos podemos imaginar, ese cambio nos llama. Ese mundo imaginario en que nuestras acciones posibles pueden reorientar el mundo, eso llama al ser humano. Entonces la responsabilidad es una llamada al sentimiento, una llamada de lo que podemos hacer los seres humanos. Y por eso plantea Jonas una cuestión que me parece que es importante, y es que para dar continuidad a nuestro mundo, para que nuestro mundo salga adelante, es fundamental unir dos palabras, el cuidado y la continuidad. Nuestro mundo solo va a continuar si cuidamos. Cuidado y continuidad del mundo están profundamente unidos. Y él habla de tres modelos
Ante un mundo, ante un niño frágil, la madre cuida la fragilidad. Pero ese modelo él lo expande ya en los años 70 claramente a lo que es cuidar la naturaleza. Nuestra naturaleza también está herida, como hemos visto. Nuestra naturaleza tiene muchos problemas y tenemos que actuar como la madre con el niño. Y sólo así el mundo continuará, porque nuestro mundo está frágil, nuestro mundo está enfermo. Quizá desde este valle se nota menos, pero hay otros valles en este mundo donde se nota bastante. Y tercero, cuidar las diferentes generaciones. Y de ahí es donde nacen los imperativos que él plantea, Hans Jonas. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. El otro autor que hay que tener en cuenta son los dos grandes autores de la bioética, es Potter, el fundador de la bioética. Potter nos plantea qué es lo que tenemos que hacer ante el mundo, para cuidar el mundo. Potter era oncólogo, Potter además comprometido con el movimiento medioambientalista en Estados Unidos, con la creación de los parques, los parques en Estados Unidos. Claramente, Potter lo que plantea es ¿qué podemos hacer para cuidar el mundo? Pues necesitamos un conocimiento, una sabiduría, para saber cómo usar nuestro conocimiento para que el mundo continúe. Potter fundamentalmente plantea la importancia de necesitamos sabiduría para humanizar este mundo, para humanizar estos crecimientos, para humanizar la orientación en el cual está este mundo creciendo. Y por eso Potter plantea ese puente entre ciencias y humanidades. Necesitamos no solo ciencia, no solo datos. Podemos saber muchos datos sobre cómo están los ríos, cómo está el oxígeno, pero es muy importante la reorientación desde las humanidades. Y por eso habla de una bioética puente, y habla de una bioética global. Para cuidar al mundo necesitamos una bioética global, que no solo cuide la salud de los cuerpos, sino la salud de nuestras ciudades. A Potter le preocupaba mucho la expansión de las grandes metrópolis en Latinoamérica, la falta de salud. ¿Qué hay detrás de una gran metrópoli como México DF? Bueno, entonces cuidar es un cuidado global que integra no solo la bioética de los cuerpos, una microbioética, sino una macrobioética, preocupada por lo social y lo político. Y en ese cuidado del mundo plantea otra palabra que es importante. Para cuidar el mundo, una palabra esencial es la palabra control y límite. ¿Por qué? Porque para que continúe el mundo necesitamos controlar. ¿Para qué? Para que ese desarrollo sea un desarrollo armónico, integrador, seguro, bello. Lo bello es armónico y por eso necesitamos controlar y limitar aquello que se está descontrolando, aquello que se está excediendo, aquello que está siendo unilateral. Y por eso habla de la importancia de controlar nuestros armamentos, controlar la fertilidad humana desbocada, las tecnologías, la explotación económica, la violencia, la agricultura irresponsable que erosiona el suelo, etcétera, etcétera. Y por último, Potter habla de la importancia que tenemos cada sujeto en poder cambiar el mundo. No esperemos siempre que vengan los grandes organismos internacionales o las estructuras intermedias, sino la importancia de cada persona. Y habla siempre de responsabilidad en 3 niveles: personal, social y política. Y si me permiten, pues lógicamente, al hablar de bioética tengo que hablar de mi maestro. Javier Gaffo, que era biólogo y jesuita y teólogo, probablemente fue uno de los pioneros en abordar el tema de la ecología desde la teología y desde el mundo de la espiritualidad. Él tiene bastantes publicaciones pioneras en este tema. Y Gaffo lo que decía fundamentalmente son 3 o 4 cosas que me parece que son importantes recordar aquí esta mañana. La primera es el tema de la gravedad del asunto. Lo más fácil es no tomárnoslo como un asunto, entre otros. No, este no es un asunto entre otros.
es un asunto grave, es un asunto urgente, en el que no caben, digamos, las medias tintas. Es un tema que no se puede dejar en la agenda, es un asunto prioritario. Segundo, que para abordar este tema es importante tomar conciencia de cuáles son las causas profundas del problema. Para saber cómo tengo que cuidar el mundo, tengo que saber cuáles son las causas de esta degradación de ciertos aspectos medioambientales de este mundo. Gaffo lo tenía claro. ¿Y cuáles son las causas de la crisis ecológica? Pues la ciencia moderna, entendida del modo de Bacon, saber es poder. El pensamiento moderno, que separa al hombre de la naturaleza. Para Descartes los animales son como máquinas. La industrialización y el desencantamiento del mundo. Para reorientar este mundo es clave y fundamental saber las causas. Pero el tema ecológico no es simplemente una cuestión que afecta a lo más material, sino afecta a las cuestiones de sentido. Nacer y crecer en un basurero, nacer y crecer en una gran ciudad siempre gris y no con un cielo tan maravilloso como este, afecta al sentido. Decía Moltmann, la muerte de los bosques conlleva la difusión de la neurosis. La contaminación lleva un sentimiento nihilista. El tema de la ecología no es una cuestión simplemente material, es una cuestión espiritual. Y en este tema también Gaffo dio mucha importancia al tema de los derechos humanos, puesto que es urgente, puesto que es un tema global. Es muy importante que en estos temas, aparte de las responsabilidades individuales, nos tomemos en serio imperativos, nos pongamos todos imperativos jurídicos e imperativos morales, como los de Jonas que hemos leído, o el de Green, ponte a ti mismo en el lugar del otro, de las futuras generaciones. Pero Gaffo sobre todo planteó un tema, y el tema que planteó Gaffo, me parece que es clave, es que la ecología lo que empieza a sugerir es la necesidad que para cambiar el cuidado de este mundo, lo que necesitamos es cambiar de paradigma, de óptica, de manera de ver las cosas, cambiar la mirada, cambiar los modos de vida, que es un cambio no micro, sino es un cambio macro. Por eso estamos hablando de un cambio que necesitamos global, un cambio en que es importante descubrir las conexiones entre las cosas, un cambio donde tenemos que descubrir que todo está unido con todo, un cambio que descubre que hay que pasar de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Tercera parte, primera parte cuidado, segunda parte bioética y cuidado del mundo, tercera parte teología moral y cuidado del mundo. Aquí me permito brevemente, pero intentar darles un enfoque de lo que precisamente entre toda la teología moral ha sido la gran aportación, la extraordinaria aportación, la lúcida aportación de la encíclica del Papa Laudato Si y la aportación del Papa Francisco. Podíamos hablar muchas otras cosas, pero he creído que quizá lo más adecuado en este foro sería abordar algunas cuestiones que creo centrales de este tema, de la Laudato Si. El Papa Francisco aporta en el tema del cuidado del mundo, yo creo que dos perspectivas de fondo, y es la conexión clara, como todos ustedes saben, entre el tema de la ecología y el tema social. No se pueden separar. La crisis ecológica y la crisis social están profundamente unidas. En palabras suyas, palabras vibrantes hay que decirlo, en un encuentro mundial de movimientos populares el año 2014, poco antes de la Laudato Si, dice: no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. No pueden quedar solo en manos de los dirigentes políticos. Al Papa siempre le ha preocupado la perspectiva de los más pobres, de los más vulnerables, de los más desfavorecidos. Y por eso las tres palabras: no puede haber tierra,
no puede haber techo, no puede haber trabajo. Esto es lo que tienen los más desfavorecidos. Entonces, la primera perspectiva es que para cambiar el mundo, no podemos cambiar el mundo dejando a un lado la agenda social. Cuidado con una ecología de salón, cuidado con una ecología de ricos, cuidado con una ecología que margina. La ecología tiene que ser ecología integral. Y ecología integral implica integrar el problema del techo, de la tierra y del trabajo. Y el otro elemento que claramente aporta el Papa Francisco es la contribución de las religiones al tema de la ecología. ¿Cuál es esa contribución? Fundamentalmente triple. Las tradiciones religiosas aportan a la ecología el valor de unos principios humanistas, confesionales, que pueden tener incidencia pública, pueden motivar, pueden ser en este mundo donde a veces tenemos ideas maravillosas, pero nos faltan raíces desde las cuales actuar, aporta motivaciones. Y tercero, lo que aportan las tradiciones religiosas en este tema, claramente, es una mirada contemplativa, una mirada profunda. Me permiten en 8 puntos concretos, decir cuál es la perspectiva de lo que la teología moral que hay debajo de la Laudato Si aporta al tema del cuidado del mundo. Para cuidar el mundo, lo primero hay que atender y escuchar lo que dicen las ciencias. De las ciencias positivas. No podemos reorientar este mundo en una buena dirección solo con buenas intenciones. Hay que escuchar las ciencias. Además tienen que tener lugar precedente y hay que escuchar a todas las ciencias. Los temas medioambientales son temas complejos. ¿Cómo arreglamos la contaminación en Madrid? No es un tema que 2 personas solas en un despacho pueden arreglar, por muy inteligentes que sean. Pero también el Papa es muy consciente que las ciencias tienen un lugar preeminente, pero las ciencias también tienen su límite. Las ciencias tienen su límite. Las ciencias, como él dice, no explican completamente la vida. Y tenemos que estar alertas ante un peligro de un dogmatismo tecnocientífico. Y no ofrecen las ciencias a veces esa visión global, orgánica, integral. Las ciencias tienen el peligro de fragmentar la realidad. Entonces, con esa conciencia, primero, la importancia de escuchar las ciencias. Y por eso toda la primera parte de la Laudato Si es escuchar lo que nos dicen las ciencias. Segundo, conciencia histórica. El tema medioambiental importa, como decía ya Javier Gafo, tener conciencia de las raíces históricas del problema. El Papa hace una afirmación dura. El periodo postindustrial es uno de los más irresponsables de la historia. Este modelo moderno de crecimiento y de crecimiento ilimitado está rompiendo el planeta, está desajustando el planeta. Y aquí detrás, y es importante darnos cuenta, hay detrás una filosofía y curiosamente un pensamiento que muchas veces no se pone de manifiesto, y es que detrás está la gran figura, la imponente figura de un teólogo alemán, que es Romano Guardini. En toda su visión de la perspectiva histórica y filosófica de los problemas del medio ambiente está Romano Guardini. Y sobre todo está la gran intuición que ahora se repite continuamente, pero Romano Guardini, de una manera excepcional, dijo en muchos sitios: cuidado con el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, no vaya acompañado con el desarrollo humano. Que vayan acompasados. Esa es la primera gran influencia que se ve de Romano Guardini en el Laudato Si. La segunda, el gran peligro en este mundo desarrollado y de consumo de vivir en medios, rodeado de medios y perder los fines. Vivir rodeado de medios, en un consumismo exacerbados y perder un poco los fines. Tercero, recibe de la influencia de Romano Guardini la importancia de un modelo que nos está destruyendo de planificación y de control. Y por otro lado, también de Romano Guardini, critica
esa visión un poco unidimensional del ser humano, de una razón demasiado centrada en lo instrumental. Por eso, desde ahí la Laudato Si plantea las alternativas que en el fondo hace ya 60, 70 años planteó Romano Guardini. Y es frente a ese progreso ilimitado la importancia de la finitud, frente a una visión atomista, una visión orgánica, frente a una visión de la autonomía, la responsabilidad. Otra tercera cuestión que plantea el Papa, ciencia, historia, filosofía, es la importancia de las éticas. El problema medioambiental es un problema moral. Y el centro es un problema moral. Y la crisis medioambiental es fundamentalmente un problema moral. Y desde aquí plantea, yo creo que en el tema moral una cuestión que es muy sencilla, muy evidente, pero que también tenemos que integrar como parte de un nuevo paradigma, y es darnos cuenta que las realidades que habitan esta tierra, todas, más allá del ser humano, tienen un valor intrínseco, tienen un valor instrumental y tienen un valor sistémico. Pero cada cosa tiene un valor por sí misma. Esta afirmación del Papa en la Laudato Si supone un desarrollo y un avance en el magisterio católico que no se había dado antes. Nadie había afirmado con tanta claridad este valor intrínseco de cada cosa de la creación. No es que a mí me valga ser humano las cosas, sino que la cosa, un árbol, una piedra, un río, vale por sí mismo. Las criaturas reflejan un rayo de la sabiduría y bondad infinitas de Dios. Por supuesto, pone límites al valor instrumental y también recupera para la ética la importancia de que el valor de las cosas también tienen sentido dentro de un sistema. De ahí la importancia de recuperar en la ética el valor sistémico de las cosas. Vivimos dentro de una comunidad global donde dentro del todo tiene sentido. El Papa también se da cuenta que para cuidar este mundo no valen solo las buenas intenciones, sino es importante lo jurídico. Es importante una cultura de los derechos humanos y nos tenemos que tomar muy en serio la importancia, digamos, de las grandes declaraciones internacionales en torno al medio ambiente. El Papa salpica la Laudato Si con referencias a los derechos humanos. El agua es un derecho humano básico. Hay un destino común de todos los bienes. Hay una necesidad de desarrollo y promoción. Las personas descartables están privadas de derechos humanos. Hay que preocuparse por los derechos de las generaciones futuras. El Papa recalca que en este cuidado del mundo necesitamos de la ciencia, necesitamos de la filosofía, necesitamos de la historia, necesitamos de la ética, necesitamos del derecho. Y es muy importante todo ese tipo de referencias. Es verdad que también él hace muchas referencias a la Carta de la Tierra del año 2000, probablemente por influencia de Leonardo Boff, en el cual también contribuyó a la formulación de la Laudato Si. En estas 8 líneas que yo creo que nos plantea la Laudato Si de cómo cuidar el mundo, fundamentalmente me parece que es clave también el diálogo interreligioso. La Laudato Si está vertebrada por el tema del diálogo interreligioso. Termina como una oración ecuménica y que comienza con una referencia al patriarca Bartolomé. Es una encíclica de un sumo pontífice, pero en diálogo ecuménico y en diálogo interreligioso. La importancia del diálogo interreligioso es importante en el tema de la ecología. ¿Por qué es clave? Porque el diálogo entre las tradiciones religiosas permite poner de manifiesto motivaciones profundas, motivaciones simbólicas, una metasabiduría que lógicamente es la que a muchas personas de este mundo, donde el 85% de la población, más allá de las referencias de Europa, sigue siendo religiosa, verdaderamente
los valores religiosos, las creencias religiosas, son las que suponen su gran motivación para las acciones morales. Pero el Papa dice una cuestión que es importante. Ese diálogo interreligioso puede ser enormemente fecundo. ¿Por qué? Puede ser fecundo porque en el diálogo interreligioso las religiones pueden aprender mucho y pueden purificarse mucho en el tema medioambiental. Incluso dice, tienen que purificarse mucho. De tal manera que es importante que cada tradición religiosa revise críticamente sus actitudes ante la creación. Al cristianismo se le ha acusado, a veces demasiado unilateralmente, en parte con razón, de ser cooperador, vamos a decir la terminología jurídica, cooperador necesario de la devastación de este mundo. Bueno, las tradiciones religiosas tienen que revisar críticamente sus fuentes, tienen que abrirse a otras visiones y tienen que hacer una reapropiación constructiva de sus textos, de todo. ¿Qué nos aporta también el Papa? Pues lógicamente una visión de la escritura nueva, un uso de la escritura desde los problemas medioambientales, que va más allá claramente de salir de las referencias a Génesis 1 y Génesis 2, descubrir la riqueza de muchos textos sapienciales, de muchos textos proféticos, para a veces denunciar problemas actuales, que pueden ser luz para muchos temas actuales medioambientales. ¿Qué nos llama el Papa para, desde la Laudato Si, intentar plantear el tema de el cuidado del mundo? No solo estas ciencias, no solo el diálogo interreligioso, no solo releer los textos de la Escritura de otra manera, sino nos llama también a mirar la tradición cristiana de otra manera. A mí me parece que aquí probablemente está una de las grandes aportaciones. Mirar nuestros 2000 años de cristianismo y descubrir también muchas fuentes, muchas luces para poder cuidar mejor este mundo. La palabra cuidado aparece en la Laudato Si 76 veces. El cuidado es una obra de misericordia para el Papa. Es una obra de misericordia. Una obra de misericordia. Aquí es donde el Papa recoge tradiciones maravillosas, la tradición franciscana, la tradición monacal, la tradición benedictina, la tradición jesuítica, que es la suya. Pero el Papa reconoce que en la tradición de la Iglesia hay muchos valores en los cuales se pueden recuperar. Y por último, y esto es muy interesante, para cambiar el mundo, no se cambia solamente desde los organismos internacionales, sino se cambia desde lo local, la importancia de lo local, la importancia de los contextos concretos. Y aquí es donde hace una referencia constante al valor de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que son los que sufren los problemas medioambientales, pero son también la esperanza para poder, en el fondo, saber cuál es la manera de salir de ellos, que son centinelas de la degradación medioambiental, que son grandes aportes de sabiduría. El Papa no solo hace referencia al mundo indígena, sino habla como también las iglesias locales, por ejemplo, pueden ser elementos de enorme fecundidad para este cambio. Y también, en el fondo, recoge también muchos elementos, como sabéis, de lo que es la teología de la liberación o la teología del pueblo en la cual él trabajó. Y la importancia un poco de una crítica a un consumismo desaforado. Por eso me parece que una de las cosas que aporta este papado y aporta esta encíclica Laudato Si es darnos cuenta que el cuidado del mundo y ayudar a curar las heridas del mundo no es un cuidado fácil. Es un cuidado que necesita de todos y necesita todas estas perspectivas. Son las que hemos hablado: visión de la historia, visión de la ciencia, filosofía, ética, encuentro entre religiones, mirada nueva a la escritura
mirada nueva y amplia a la tradición y compromisos locales. Termino con las últimas referencias. Bueno, el tema de cuidar el mundo no es una idea, no es cuestión de información, y perdonen, no es cuestión de una charla, es cuestión de práctica, es cuestión de hábitos, es cuestión de cambios de vida, es cuestión de decisiones. Por eso aquí me parece que ahí puede haber una gran aportación, que simplemente apunto, de que aquí hay todo un compromiso pedagógico. Y un compromiso pedagógico que se tiene que estructurar con una palabra muy clásica, que es la palabra virtud. Las virtudes, como saben muchos de ustedes, es una palabra que ha vertebrado todo el pensamiento occidental en la ética, que en la modernidad se eclipsó, pero que desde los años 80, a raíz del trabajo de MacIntyre sobre Tras la virtud, pues han vuelto al pensamiento. Entonces, si queremos cambiar el mundo y no solo pensar cómo cambiamos el mundo, puesto que esto no es intelectual y porque el cuidado no es algo intelectual, lo que hay que vertebrar son virtudes. Vertebrar virtudes. Virtudes porque somos seres dependientes y seres vulnerables. Porque somos seres dependientes y seres vulnerables. Que dependemos de los otros para nuestro crecimiento, que dependemos de los otros para nuestro florecimiento. Es decir, todos hemos aprendido a andar con alguien, hemos aprendido a conjugar los subjuntivos con alguien, hemos aprendido a andar en bicicleta con alguien. Somos seres dependientes y crecemos gracias a los otros. E incluso, como dice MacIntyre, y esto hay que recordarlo a las personas que estamos en esa media edad, solo conseguimos seguir siendo independientes gracias a otros, gracias a la amistad, gracias a la deliberación en común. Pero necesitamos claramente tomar conciencia de que somos seres dependientes y vulnerables. Y por eso una de las cuestiones que me gustaría en esta última parte plantear es la necesidad de cultivar en muchos de nuestros foros virtudes ambientales. No solo la virtud de la fortaleza, el coraje, la templanza, la justicia, la misericordia, la generosidad, que son fundamentales, sino virtudes ambientales. Virtudes ambientales que implican prácticas ambientales. Y como toda virtud implica educar las inclinaciones del corazón, crear hábitos de corazón, que tienen que ver en esa creación de hábitos y prácticas, crear una sensibilidad. La sensibilidad no se crea viendo películas, la sensibilidad se crea con prácticas, con hábitos, con experiencias. ¿Y cuáles son esas virtudes y hábitos del corazón que hay que hacer? Que hay que cultivar. Pues claramente yo seleccionaría 5. La primera, la sobriedad. Para cuidar el mundo, lo primero es la sobriedad. Dominar nuestro afán de dominio, de acumulación, de consumo. Cuando uno está vacío necesita acaparar, llenar el frigorífico, llenar las cosas, la casa de objetos. Comprar, dice el Papa Benedicto XVI, es un acto moral. Necesitamos cierta estética, cierta sobriedad. Aprender de pasar el consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad. En una de las palabras más bonitas de la Laudato Si dice: gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Se trata de la convicción de que menos es más. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón, que es nuestra sociedad de mercado, apertura de posibilidades. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente
ante la realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que se dejan de picotear de aquí para allá, buscando siempre lo que no tienen. Y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple, sobriedad. 2. Integración. Si el mundo está roto, si el mundo está dividido, si el mundo está fragmentado, necesitamos virtudes, necesitamos personas que se pongan en medio e integren. Integren conflictos familiares, integren a partidos, integren diálogos. Necesitamos personas que se pongan en medio. Necesitamos verdaderos mediadores. Necesitamos personas que aprendan a recibir palos de los dos lados, pero que tiendan puentes. Necesitamos superar tantas fracturas que se dan en todos los ámbitos. Necesitamos personas que se pongan en medio en mitad de tantas disciplinas, que intentan todas hacerse absolutas. Entonces, una virtud en este mundo roto es el tema de la integración. Y solo integran personas que saben ponerse en medio. Y el que sabe ponerse en medio en mitades de conflictos tiene que tener otra virtud de fondo, que es la paz interior. Una profunda paz interior, un profundo equilibrio interno. Sobriedad, integración, paz interior. Tercero, humildad. Para cambiar este mundo es muy importante la humildad, para cuidar este mundo. Cuando uno se pone al lado de una montaña, cuando uno está en un desierto, cuando está en mitad del mar, uno se siente pequeño, se siente finito. Pero para cuidar y curar a este mundo, no solo hace falta sentirse pequeño, hace falta algo más. Hace falta reconocer que hacemos las cosas mal, que nos equivocamos, que caemos, que erramos, que no sabemos. Humildad. Humildad por lo pequeños que somos, humildad porque nos caemos, humildad porque nos rompemos, pero humildad también porque no conocemos, humildad porque no sabemos. Cuarta, agradecer, agradecimiento. Es una virtud contemplativa frente a la conquista, el conseguir, el lo hago yo, voy para adelante, vamos a objetivos, rendimiento, rentabilidad. Mirar lo que hay. Se nos ha dado la vida. Hemos llegado a la vida no por nuestras manos, nos han traído. Tenemos el regalo de la creación, el regalo de la naturaleza. Los indígenas viven así. Viven gozosos, agradecidos de un mundo que celebra la vida, en mitad del don de la vida. Aprender a vivir en esa dimensión estética de la realidad. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprenda a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Frente al consumo, frente a los abusos, frente a las conquistas, frente a las agresiones, quedarse tranquilamente viendo la realidad y agradeciendo la realidad. Y quinto, salir de sí, complicarse la existencia, trascenderse, meterse en redes comunitarias, en asociaciones, cultivar el cuidado mutuo en la familia. Y conclusión, es muy importante no solo virtudes, sino ir creando hábitos. El Papa dice en la Laudato Si, hay que evitar el uso de material, de plástico, de papel, reducir el consumo de agua, separar residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar el transporte público, compartir el mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Virtudes y hábitos concretos. Esto no es una cuestión de teoría, es cuestión de cambiar la realidad. Y cambia la realidad cuando cambiamos nuestras virtudes, nuestras inclinaciones del corazón.
cuando cambiamos nuestros hábitos. Es decir, cuando empezamos en lo cotidiano, en lo pequeño, en, como decía Teresa de Lisieux, el pequeño camino del amor, en los pequeños gestos que cambian la dinámica de la violencia, de la agresión, de la fragmentación, en lo pequeño vamos cambiando este mundo. Conclusión final, y ya llego al tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que crear espacios y tiempos libres de tecnología, espacios verdes de tecnología en nuestras vidas. Primera práctica esencial. Espacios verdes de trabajo, que no poner límites al trabajo. Límites también a nuestras macrociudades, a los excesos de población. Límites al consumo, al sobreconsumo, consumo responsable. Límites al individualismo. Prácticas que tenemos que cultivar de ampliación de nuestra conciencia planetaria. Vivimos en un mismo planeta, estamos en el mismo carro, estamos en la misma nave. Prácticas de ampliación de la conciencia diacrónica. Mirar álbumes de fotos, recordar historias, escribir historias, tener conciencia de pueblo, de comunidad, de familia ancha, prácticas familiares y prácticas de compromiso con los más necesitados. No hay cuidado de la tierra profundo e integral si no hay cuidado social. Y conclusión ya final, por lo cual lo que he pretendido son 3 cositas sencillas, desde esta ventana para abordar este tema tan complejo y tan amplio que me presentó Francesc Sabel. El primero es, cuidar el mundo implica cuidar el techo, cuidar la bóveda del cielo, cuidar lo común. Vivimos en una casa común. Este es un símbolo. No tenemos una casa particular ni un apartamento particular. Vivimos en una casa común. Todos estamos en un patio de vecinos. Estamos bastante unos cerca de otros. Vivimos en el mismo hogar. Esto es importante, esto es un símbolo importantísimo. Vivimos en un mismo hogar. Segundo, cuidar las relaciones. En ese hogar, en esa casa donde vivimos todos, hay una mesa y hay relaciones. Vivimos en una misma casa y vivimos en una mesa donde hay relaciones. Y tercero, y por último, cuidar integrando. Vivimos en una misma casa, vivimos en relaciones, pero nuestras relaciones son siempre precarias y limitadas. Y tenemos que dejar la puerta abierta para integrar a muchos que siempre están fuera. Porque nuestro cuidado del mundo siempre tiene que mejorar. Siempre tiene marginados que integrar. Siempre hay vulnerables que atender. Siempre hay enfermos que cuidar. Estas 3 cosas son las que pretendía. Muchas gracias.